Capítulo 2. Tema: el arroyo de Kerit. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Primera de Reyes 17, 2-3. Hemos mencionado algunos antecedentes de Elías antes de su irrupción repentina y pública ante el rey Acab. A ello podemos añadir el nombre del profeta. Elías significa: el Señor es mi Dios. Si suponemos que para este tiempo Elías hubiese tenido unos 40 años de edad, significaría que habría nacido unos 18 años después de que Jeroboam estableciera los 2 becerros de oro como medio de adoración a Dios en el reino del norte, corrompiera el sacerdocio y estableciera nuevas fechas para las fiestas sagradas. Es interesante notar el hecho de que en ese contexto religioso de Israel los padres de Elías le hayan puesto ese nombre, pues eso constituía una manifestación pública de fe, una declaración atrevida, que iba en contra de lo que se pretendía imponer en el momento. Pero en el caso de que Elías fuera más joven, de unos 30 años por ejemplo, su nacimiento se habría dado en un tiempo en el cual la adoración a Dios y todos los principios de conducta, normas éticas y morales se habían corrompido por completo. Si esta apreciación es correcta, los padres de Elías habrían sido personas valientes que colocaron el conocimiento de Dios en el primer lugar y además mostraron, en un tiempo de perversión moral e idolatría en Israel, un deseo muy fuerte de aferrarse a los valores que habían sido descuidados, deteriorados y, finalmente, atacados por los reyes. Elías había obedecido a Dios decretando que se cerraran los cielos para que no lloviera, y aunque aún no había pruebas de los efectos de sus palabras, sino que estos solo se notarían con el tiempo, mientras más tiempo transcurriera más evidente se haría la veracidad de sus palabras. El paso del tiempo demostraría que Elías había sido enviado por el Señor para juzgar a Israel. El tiempo siempre está a favor de los hombres de Dios. Habiendo cumplido la comisión divina, Elías no tenía más que hacer en Samaria. Entonces la palabra del Señor llegó de nuevo a él, porque siempre es la palabra de Dios la que sale al encuentro del hombre. Y la nueva palabra del Señor le indicaba al profeta que saliera de ahí y que se dirigiera hacia el oriente, el mismo rumbo de donde había llegado. Recordemos que Elías vino de Galaad, una región que quedaba al oriente del Jordán, y ahora el Señor le indicaba que debía volver al oriente, solo que ya no a Galaad sino a un pequeño arroyo llamado Kerit. Y de ese mismo modo, los que servimos al Señor en este tiempo, solo veremos revelado el siguiente paso hasta que hayamos dado el primero. Kerit no era un río importante, era solo un arroyo, pequeño pero suficiente para los propósitos que Dios tenía con su profeta para los días que estaban por venir. Cuando Elías atravesó el Jordán en dirección al oriente, debió sentir que estaba volviendo hacia su casa, pero en realidad iba hacia otro destino, el cual era totalmente desconocido para él. Obviamente, este viaje de retorno tenía el propósito de proteger al profeta. Aunque hay muchas enseñanzas para nosotros en este apasionante episodio del ministerio del profeta de fuego, nuestro estudio estará enfocado solo en los siguientes 4 elementos. En primer lugar, Dios le revelaba a Elías un paso a la vez. Es importante notar la parquedad de Dios al revelarle a Elías solo lo necesario para el paso que debe dar. Elías sabía que el Señor le revelaría el siguiente paso, solo cuando llegara el momento de darlo. Hasta ahora el Señor solo le ha dicho al profeta que debe ir al arroyo de Kerit, nada más. Consecuentemente, con esta enseñanza, nosotros no debemos esperar que Dios nos entregue un cronograma de trabajo con fechas y actividades anticipadas. Dios no trabaja así. El Señor solamente nos dirá la palabra que necesitamos saber para el momento, y solo hasta que hayamos obedecido a esa palabra, en su bondad, nos revelará el siguiente paso. Y Dios lo hace así porque desea que dependamos de Él en todo tiempo, porque de otro modo terminaríamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Esperemos y busquemos la voz de Dios tanto para las grandes decisiones como para aquellas cosas que consideramos poco importantes, pero que muchas veces resultan ser las decisivas. No tomemos ninguna decisión por simple tradición o rutina, puesto que la rutina puede aconsejarnos algo acostumbrado, cuando quizá Dios quiere que demos un paso diferente, quizá en la dirección inesperada. Dios es el Señor de su iglesia, y por tanto tiene total libertad de cambiar aquellos elementos que nosotros damos por establecidos.
Hay una verdad que todos hemos vivido, y es la siguiente: siempre que nos equivocamos es por una decisión que tomamos nosotros, pero cuando hacemos lo que Dios nos pide, nunca nos equivocamos. Dios nunca nos dirigirá al error o a tomar una decisión dañina. Eso debería ser suficiente para desarrollar una sana dependencia de Él. Y así como Elías esperaba la palabra del Señor, nosotros también debemos hacerlo. No es atrevido esperar que Dios nos diga lo que espera de nosotros, pues Dios se complace en comunicarse con sus hijos. Eso es lo que revela la carta a los Hebreos, cuando dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló. Hebreos 1:1, la Biblia enseña claramente que Dios siempre quiere hablar con sus hijos. La pregunta es si nosotros queremos escucharlo. En segundo lugar, Dios le revelaba a Elías solo lo necesario por su propio bien. Si Dios le hubiera descrito a Elías todo su itinerario de profeta, éste hubiese desfallecido de antemano. Si Elías hubiese sabido de antemano que por causa del ministerio llegaría a una profunda depresión que le haría desear la muerte, se habría desalentado antes de comenzar. Y por eso también Dios dirige nuestros ministerios un paso a la vez. Él sabe exactamente lo que necesitamos y lo que podemos soportar. Y cada vez que demos un paso obedeciendo a su palabra, Él se encargará de mostrarnos el siguiente. Y así, poco a poco, iremos haciendo las grandes obras del ministerio que Él nos ha encomendado. La vida del ministro de Dios en todas las épocas ha estado llena de pruebas. No hay ningún aspecto de la obra de Dios que esté exento de dificultades. Siempre tendremos luchas, pero en la medida que éstas aparezcan, Dios nos dará la fortaleza para afrontarlas. Dios obra así porque si conociéramos anticipadamente las luchas que enfrentaremos en el servicio a Él, abandonaríamos el ministerio o dejaríamos muchos proyectos inconclusos. Recuerdo a una persona que fue sometida a una operación quirúrgica, después de la cual los médicos le explicaron todo el proceso que la cirugía había supuesto. El hombre aquel, entonces dijo, si yo hubiera sabido que todo eso me iban a hacer, no me habría dejado operar. De igual manera, Dios, que sabe que no estamos hechos de acero, no nos muestra todo lo que nos sucederá, pues Él sabe que algunas cosas podrían afectarnos. Algunas personas le piden a Dios conocer su voluntad. Y si por conocer la voluntad de Dios se refieren a su deseo de saber cuál es el siguiente paso en su servicio, está bien, pero si se refieren a su curioso anhelo de conocer todo el panorama de sus vidas hasta el día de su muerte, el Señor jamás se los mostrará. Eso es algo que solo el Señor conoce. Dios prefiere llevarnos paso a paso y nuestra responsabilidad es mantenernos atentos y siempre sensibles a lo que Él nos indique. No debemos hacer nada que consideremos importante sin antes tener la certeza de que la palabra del Señor nos ha sido dada. Nunca actuemos por nuestra propia iniciativa, por muy bien intencionada o sincera que ésta sea. ¿Quién podría dudar que cuando David planeaba construirle un templo al Señor lo hacía con total sinceridad y amor? Nadie podría. Incluso el profeta Natán ya le había dado su aprobación al rey. Pero Dios, que no le había pedido tal cosa a David, corrigió a Natán y lo envió de regreso a David para que le dijera que él no quería que él le hiciera casa. Contrario a los planes de David, los cuales le parecían buenos a Natán, Dios le prometió a David que sería él quien le construiría una casa a su familia, y que un hijo suyo se sentaría en su trono y reinaría eternamente. Por eso nosotros no necesitamos opiniones de hombres, sino la palabra de Dios. Esa fue la clave de la victoria de Elías. Pero volviendo al pasaje que estudiamos, el Señor le dijo a Elías, vete al oriente, al arroyo de Querit y allí escóndete, y Elías obedeció. ¿Pero por qué Dios le mandó a esconderse? Para protegerlo. Dios sabía que el rey mandaría a buscarle hasta el último rincón, y así fue. Pero como Dios había escondido a su profeta, Acab no pudo encontrarlo. En tercer lugar, esconder al profeta era parte del juicio de Dios sobre Israel. Dios estaba tratando con Israel por alejarse de los valores de su ley, y por la idolatría a que los malvados reyes lo habían arrastrado. Y si la conversión de los pueblos se produce por la predicación de los ministros, ¿cómo se explica que Dios escondiera al profeta? La obra de Dios no puede marchar si faltan los ministros. La Escritura misma dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Romanos 10:14,
15, los ministros como especialistas en alimentar al rebaño de Dios son muy necesarios en la obra, pero ¿qué estaba ocurriendo con Elías? Dios estaba escondiendo a su profeta. Eso tenía que ser parte del juicio de Dios para Israel. El país tendría suficientes problemas con la sequía, el hambre, las enormes pérdidas económicas, la muerte que habría de provocar la hambruna que se avecinaba como consecuencia de la sequía. Pero de todo, lo más grave era que Dios escondiera al hombre que podía cambiarlo todo. Hay de aquellos pueblos donde no quedan hombres de Dios. ¿Quién les llevará la palabra? Las personas pueden tener la Biblia, pero siempre necesitarán que alguien se las explique, como el eunuco etíope que en su carruaje leía la escritura sin entenderla, hasta que Felipe se acercó y le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Hechos 8:30, y el eunuco, consciente de que leía sin entender, le contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Hechos 8:31, por eso digo, pobres de aquellos pueblos que se quedan sin profetas de Dios, y no estoy hablando de predicadores, porque predicadores puede que haya por montones, pero solo los profetas pueden traer la palabra de Dios. En Israel había otros profetas auténticos viviendo bajo las mismas circunstancias de persecución y amenaza, que se escondían en cuevas. ¿Por qué ellos no podían hacer las mismas cosas que Elías hacía? Porque Elías pertenecía a esa estirpe noble de hombres de Dios que nacen cada 100 años, de esos que hacen temblar a los reyes sobre sus tronos. Elías no era de esos predicadores que se ingenian algún sermoncito para cumplir con sus compromisos religiosos dominicales. Él era de los que trastornan reinos, ponen en peligro a reyes impíos como Acab, y causan problemas a mujeres como Jezabel que gustan de patrocinar cultos idólatras. Grandes desafíos requieren grandes hombres. Y cuando esos hombres de Dios faltan, todo es tinieblas y confusión, y los pueblos se desorientan. Por ello roguemos a Dios para que no falten sus enviados en medio nuestro, que no falten quienes traigan su palabra, y con seguridad nos digan: así dice el Señor. Porque cuando esos mensajeros de Dios faltan es porque el juicio de Dios ha llegado. Por eso cuando Dios escondió a Elías, ya nadie supo qué hacer en Israel. Y de esa incertidumbre generalizada surgió la orden perentoria de Acab para que encontraran a Elías. Él sabía que el profeta era el hombre necesario para salir de la crisis, y que sin el profeta no habría lluvia en Israel. Quiera Dios darnos profetas que nos traigan su palabra. Y en cuarto lugar, ese tiempo fuera de la vida pública fue para Elías una lección de humildad. Además de abatir a Israel escondiendo al profeta que podía dar la solución al problema, el Señor estaba preparando a Elías para los retos que afrontaría su ministerio en los años venideros, y eso partía de enseñarle humildad y paciencia en la más dura soledad. Es fácil pensar que si Elías había sido capaz de orar para que no lloviera, y no llovió, sería capaz de hacer cualquier otra cosa que quisiera, pero no era así. Él debía crecer más. En el plan de Dios era necesario que fuera al Querit, donde volvería a la soledad sin tregua. ¿Y qué debía hacer Elías en Querit? ¿Qué otra cosa sino esperar y esperar? Dios no tiene prisas, somos nosotros los que siempre estamos apurados. Nosotros, igual que los hermanos del Señor que le urgían para que fuera a Jerusalén, también le apuramos para que obre con prisas, pero Él ya ha expresado que solo se mueve en el tiempo del Padre. 3 años con 6 meses es bastante tiempo para permanecer recluido. ¿Pero qué produjo ese tiempo en Elías? En primer lugar, humillación. Recordemos que él venía de un momento cumbre enfrentando a Acab. Por eso, Dios ahora lo estaba enviando a vivir en extrema sencillez junto a un arroyo donde crecería en humildad. Y en segundo lugar, obediencia, la obediencia para esperar el momento de Dios, sin elogios ni cumplidos. Todos los hombres de Dios deben pasar el proceso del arroyo de Querit. Nadie llega a la cumbre del Carmelo sin antes estar en la hondura del arroyo de Querit. Siempre fue así con los hombres de Dios. José, el hijo de Jacob, no llegó a ser el segundo en Egipto sino tras años como esclavo y como prisionero. Moisés, el libertador de Israel, necesitó 40 años de desierto para surgir. David, antes de ser rey de Israel, pasó años de penurias y persecución. Cada uno de esos grandes hombres de Dios tuvo su propio Querit.
La lección del arroyo de Kerit no hay libro que la enseñe, no hay seminario o instituto bíblico que la pueda transmitir, es más, no hay hombre que posea la capacidad de enseñarla. El proceso del Kerit solo puede comprenderse estando allí, viviéndolo. Kerit era la continuación de la formación de Elías. Pese a su valor para encarar al rey Acab y a su poder para cerrar los cielos para que no lloviera, Elías aún estaba en formación. Dios nunca termina de trabajar en la formación de sus siervos, Él siempre continuará labrándolos, forjándolos, moldeándolos y destruyendo su terrible yo. A semejanza de la escena que vio el profeta Jeremías en la casa del alfarero, Jeremías 18, 1, 4, nosotros somos el barro en las manos del alfarero, y Dios es el alfarero, y así como el alfarero tiene la libertad de quebrar su vasija, deshacerla, romperla y comenzarla de nuevo, Dios también puede rompernos y volvernos a hacer hasta dejarnos como quiera. Asimismo, cuando nos equivocamos, cuando el orgullo no nos permite hacer su deseo, o cuando simplemente nosotros no queremos obedecer al propósito de Dios, Él tiene que romper nuestra voluntad, molernos y hacernos de nuevo a su entera voluntad. Es por eso que mientras no lleguemos a ser como el Señor desea, seguiremos en Kerit, tendremos que estar allí año tras año hasta alcanzar la talla que Él desea que alcancemos. A Dios le toma mucho tiempo modelar a sus siervos, pues Él sabe que si no llegamos al punto que Él quiere no tendremos posibilidad de ser útiles en sus manos. El ser humano siempre piensa que está listo, hasta que se choca con la realidad, hasta que, como Pedro, se rompe los dientes con la verdad. Pedro creyó que podía seguir con lealtad al Maestro, creyó que podía, y lo creyó con toda sinceridad, y todos conocemos lo que luego pasó. Solo el Kerit puede descubrir las honduras del corazón. Todos los hombres de Dios que han de trascender deberán pasar por el Kerit todo el tiempo que el Señor estime necesario. David antes de sentarse en el trono de Israel tuvo que ir de escondite en escondite, de Gat donde se hizo pasar por loco, fue a la cueva de Adulán a Mizpa, y de aquí al bosque de Yeret. Igualmente José antes de ser primer ministro en Egipto fue aborrecido, vendido como esclavo y luego encarcelado. Y en los tiempos de la Iglesia, la historia sigue siendo la misma. Juan Bunyan para escribir El progreso del peregrino, la cual es considerada una obra clásica de la literatura inglesa, tuvo que ser enviado a la cárcel. Si Dios no lo hubiese enviado a ese Kerit, él no habría escrito esa obra que ha impactado a millones de personas con el mensaje de Cristo. Martín Lutero también vivió su propio Kerit en el castillo de Warburgo bajo la protección del príncipe de Sajonia. Dada la naturaleza de Lutero, lo que para muchos puede verse como un dorado exilio, fue una prisión, pero si el Señor no lo hubiese hecho pasar por ese Kerit, Lutero no hubiera traducido las Escrituras al lenguaje de la gente. En el ejercicio ministerial encontraremos muchas adversidades, faltas de respeto, ingratitudes, rebeliones, etc. Y todo ello constituye el Kerit de Dios para nosotros. Después de Kerit el Señor habrá eliminado nuestro yo y ya nadie podrá lastimarnos ni hacernos daño, podremos recibir calumnias, mentiras, insultos y todo tipo de ofensas, pero nada nos lastimará. Pues después de la muerte del yo ya no es posible ser tocado. Pero mientras no lleguemos a ese estado de muerte total de nuestro yo, mientras no alcancemos la talla que Dios demanda de sus siervos, necesitaremos pasar aún más tiempo en Kerit y nada puede reemplazar la experiencia personal del retiro con Dios en Kerit. Elías podría haber pensado que le era necesario predicar en Samaria, pero los planes del Señor eran que guardara silencio junto al arroyo. El cielo cerrado se hacía más pesado cada día, la sequía comenzó a presionar a los hombres y entre ellos a Elías. Porque luego veremos que Elías no escapó del juicio que él mismo pronunció contra la nación. Elías no solo pasaría por la soledad de su Kerit, sino que también sufriría los efectos de la sequía. Ningún hombre puede enseñar la lección de la soledad con Dios en Kerit, es el Señor quien debe tomarnos de la mano y enseñarnos a entender el Kerit al que hemos sido enviados. Llevo años enseñando esto, pero es en vano, y no porque la gente no lo pueda aprender, sino por la incapacidad que hay en el hombre de transmitir tal verdad. El Kerit es una lección personal que solo Dios nos puede enseñar, la única forma de comprenderla es estando allí. Kerit es el lugar del silencio, es el lugar de la espera en Dios donde se fortalece la fe.
Nuestro arroyo de Querit es ese tiempo de soledad y prueba en que aprendemos a depender de Dios más que en ningún otro momento de nuestra vida. Pero además debemos saber que en la vida del ministro no hay solo un Querit, sino muchos, y que estos cada vez serán más profundos y más dolorosos. Pero consolémonos sabiendo que en medio de la noche más oscura de nuestro Querit podremos cobrar fuerzas en el Señor, y que después de todo Querit vendrá una gloriosa cumbre del Monte Carmelo. Si usted le permite al Dios que lo llamó que lo use de manera relevante, necesitará todos los momentos en el Querit a que Dios quiera someterlo, pero si usted se conforma con ser solamente un pastorcillo de serie más, no se preocupe, vaya a comer tranquilo, váyase a jugar fútbol, siga ideando nuevos chistes. Tranquilo. No hay ningún problema. Pero sepa que si esa es su elección, usted no le causará ningún problema al diablo, ni al mundo. Pero si usted quiere que Dios haga algo relevante con usted, prepárese para pasar por el Querit con Dios, porque no hay cumbre del Carmelo sin Querit, no hay triunfo sin dolor, no hay resurrección sin muerte, y no hay trono sin antes haber cargado la cruz.